Muy buenas noches, estimados aprendices de la tecnología en gestión logística. Les habla su instructora líder Lina Rivera. Me place saludarlos el día de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. Muy bien. Buenas ¿Usted? Buenas noches, noches. bien. Noches, Todo instructora. bien, gracias. Buenas noches, Lina. Lina, está volviendo a ver la pantalla negra. No sé si estás presentando. Perfecto. Muchísimas gracias por la confirmación. Me alegra saludarlos de nuevo. Espero que hoy estén muy atentos, como siempre, en esta explicación de hoy. Vamos a hoy finalizar explicación de dos evidencias que corresponden a la actividad de aprendizaje número 8 de la fase de planeación. En este momento les voy a publicar las diapositivas. ¿Me confirman si las están visualizando adecuadamente? Sí, sí está bien, Lina. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, vamos a tener el abordaje de la temática hoy de la evidencia 3, llamada Infografía, Estrategia Global de Distribución, y tenemos la explicación de la evidencia 4, Diseño del Plan de Ruta y Red Geográfica de Transporte. Muy atentos, por favor. Iniciemos entonces con la explicación de la primera evidencia número 3. Esta evidencia la pueden entregar de manera individual o grupal. Es una infografía. Muchos de ustedes de pronto ya han tenido contacto con este tipo de herramienta gráfica. Sin embargo, vamos a ver un poquito acerca de ella para los que no la conocen. La infografía puede presentarse ya sea en formato en Word, en el archivo Word institucional SENA, o en PowerPoint institucional SENA. Recuerden que siempre en las entregas se hace sobre los formatos institucionales SENA, no sobre diapositivas que ustedes crean, no, sobre el formato institucional SENA que se entregó en inducción. Lo digo porque he recibido evidencias con fondos de PowerPoint que no son del SENA. Entonces tengan en cuenta, por favor, presente que deben entregarse sobre los archivos SENA que tienen nuestro logo institucional. No es que le inserten el logo, ya vienen preestablecidas o predeterminadas con el logo institucional SENA. Esta infografía debe incluir portada, primero en la primera hoja, luego va la infografía, luego va cibergrafía o bibliografía y conclusiones. Ustedes ya conocen dónde se encuentra el material de estudio de la actividad de aprendizaje número 8, sin embargo, tengan en cuenta que está en contenido del curso, en el acceso a la actividad de aprendizaje número 8. Posteriormente, dan clic en material red geográfica de transporte, lead time y justo a tiempo. Este material lo disponen ustedes de manera multimedia o de manera descargable en PDF. También tienen ustedes material complementario. Para poder conocer aún más acerca de esta información, por favor, dar lectura de este material completo. Esta evidencia está disponible luego de la evidencia explicada la semana pasada, taller Lead Time. Está posteriormente esta evidencia número 3, la cual debemos descargar cómo desarrollarla. El archivo se encuentra en el punto número 1, al dar clic aquí. Y posteriormente encuentran el instrumento de cómo se evaluará esta evidencia, el instrumento de evaluación o también llamada rúbrica de calificación. Una vez esta evidencia haya sido desarrollada, deberá ser cargada a través del enlace Ver Evidencia por cada uno de los integrantes, si es que la desarrollan de manera grupal o de manera individual. Bien. Importante tener en cuenta, tanto en la guía de aprendizaje número 8, como en la explicación exhaustiva de la evidencia, es decir, a través de este enlace van a encontrar la misma información. Lo que no pasa siempre, pero en esta ocasión es la misma información. Es decir, usted se puede guiar por lo que está en la guía de cómo desarrollar esta evidencia o a través de este archivo que van a visualizar. Bien. Entonces, vamos a prestar atención a cómo desarrollar esta evidencia. Entonces, el objetivo principal de esta evidencia es elaborar una infografía. ¿Acerca de qué tema? Acerca de la estrategia de distribución que puede ser empleada para la distribución de un producto. Y ustedes dirán, ¿de qué producto? Entonces, ya les voy a indicar.
continúo con la lectura de la introducción de la evidencia. Dice que esta evidencia debe contemplar variables que den cuenta de la demanda del mercado a la que responde dicho producto y su entrega hasta el consumidor final. La estrategia debe ser válida tanto para destinos nacionales como para destinos internacionales. Para realizar esta infografía debe apoyarse de recursos gráficos que le permitan explicar el flujo de bienes y servicios, así como el apoyo tecnológico requerido para el intercambio de datos y la identificación de los valores agregados que permitan cumplir con el proceso de distribución. Para ello debe tener en cuenta la documentación requerida en cada uno de los lugares por donde debe transitar dicho producto, sin olvidar que los documentos también son importantes y dependen del modo de transporte escogido. Es importante que para el desarrollo de este punto van a descargar un documento en el material complementario que se llama Logística Internacional y Distribución Física Internacional, que les cargué. Logística Internacional y Distribución Física Internacional. Por favor, tengan en cuenta este archivo para el desarrollo también de esta evidencia. Ok, para el desarrollo de esta evidencia se deben tener en cuenta el material de formación, obviamente el material complementario también, y de esa manera digamos que es el cuerpo de la información. Acá al costado derecho tienen ustedes la explicación más a fondo de lo que deben entregar para esta infografía. Entonces, ustedes van a hacer una infografía, ya les voy a explicar qué es una infografía, donde debe tener el tema de la infografía es este, con lo que está en rojito. El tema de su infografía se va a llamar así, infografía : estrategia global de distribución de un producto a nivel nacional e internacional. Entonces, vamos a ver qué es una infografía primero que todo. Le voy a pedir el favor a Litsi que me lea el primer y segundo párrafo y el último párrafo que inicia con las infografías. Le voy a pedir el favor a Henry González, nuestro líder, que nos lo lea. Bien, entonces iniciamos. Litsi, lees por favor el primer y segundo párrafo. Te agradezco. Ok, ¿qué es una infografía? Representación visual de información, es decir, que en lugar de tener un montón de texto que nadie jamás leerá, presenta la misma información de forma distinta y una fácil de entender y recordar. Las personas somos visuales porque así funciona nuestro cerebro, 90% de todo lo que procesa es visual, además de que lo procesamos mucho más rápido que un texto. Gracias, Litsi. Henry. Henry. Henry, ¿me escuchas? Henry González. Ok. ¿Algún hombre me desea colaborar leyendo el último párrafo, por favor? Instructora, qué pena con usted. Que Ok. voy en la moto, no le puedo leer. Ok, vale. Alguien que te colabore. Un hombre, por favor, un caballero. No todos los caballeros que tenemos en sala, solo uno. ¿Cuál es el párrafo? Desde las infografías. Ok, dice, las infografías nos facilitan el acceso a información compleja, normalmente en la que aparecen datos numéricos mediante el uso de diagramas y otras representaciones gráficas y a menudo acompañadas de narrativa que ayuda a entender mejor el contexto en el que se dan estos datos. Perfecto, muchas gracias, Es Alitzi. decir, ok. Es decir, ¿Qué vas a leer? que en lugar de tener un montón de la misma información, no, ese es otro párrafo. Sí, no te preocupes, ya lo había leído, Litsi, no te afanes. Ok, entonces, mil gracias. El objetivo entonces, como lo acabaron de leer los compañeros, es que ya no vamos a hacer un texto completo, digamos, cargado de texto, sino que vamos a hacer la representación del tema a través de imágenes e información que aporta de manera gráfica la descripción de un tema, de una manera mucho más fácil, de una manera más visual y más agradable para la vista. Entonces, es claro, como ustedes mismos saben, muy poquitas personas aprenden leyendo textos completos y realmente muy poca información de la que esa se lee queda en nuestro cerebro.
y nos queda más aquella que es visualizada o la que es adquirida a través de fuentes gráficas. Por eso les traigo acá esta herramienta que son las infografías, y estas podemos iniciar su elaboración a través de los siguientes pasos. Entonces, partimos de una idea como todo, y la idea es la que les indiqué. Vamos a partir de la idea que se llama Estrategia Global de Distribución de un Producto a nivel nacional e internacional. Esa es la idea, y sobre esa información o sobre esa idea es que vamos a diseñar nuestra infografía. Posteriormente, el siguiente paso a seguir para desarrollar esta infografía es buscar toda la información requerida para poder desarrollar o explicar esa idea. Bien, esta fuente de información puede ser a través de Biblioteca Sena, puede ser a través de navegadores de Internet, material complementario, material de estudio. Bien, toda esa es la información referente en este punto. Luego dice que comienza a ensamblar el texto, en donde va a ensamblar texto, imágenes y flechas. Bien, como estamos viendo acá, esto que están viendo acá es una infografía. Está acompañada de texto, de imágenes y de flechas. Entonces, así vamos a diseñar nuestra infografía, con esos tres componentes. La información que vamos a mostrar. Podemos hacerla en un formato Word o PowerPoint, como les indiqué, como les queda a ustedes más práctico manejar la herramienta. A veces hay personas que se les facilita más, primero, antes de hacerlo en esas herramientas, hacerlo en una hoja y luego pasarlo. Entonces, ustedes definen cómo les queda más práctico y luego lo pasarían, si para ustedes es lo más conveniente. Luego, dice que deben tener en cuenta que las imágenes que usted proyecte en esta infografía deben tener fuentes, ¿bien? Porque esas imágenes no son propias y debe dársele el mérito, y es el autor, los derechos de autor. Posteriormente, usted ya ha hecho, ya ha juntado las ideas con texto, con imágenes y con flechas. Ahora, llénelo de color, pero un color que sea obviamente agradable y que no se sobrepase o se sature de color. También es importante tener en cuenta el juego de color. Bien. Y posteriormente terminado, pues ustedes van a subirlo en plataforma. Esa es la infografía. Esos son algunos ejemplos de recursos gráficos que están dentro de las infografías para divulgar información. Por ejemplo, esto en literatura, encontramos, por ejemplo, fechas de acontecimientos que pasaron para este tipo, para este personaje. Vemos, por ejemplo, a Gabriel García Márquez y todas las obras literarias que él dispuso. Y pues vemos que está acompañado de texto, ¿bien? Y de la imagen de quien lo hizo, ¿bien? Con flechas. Entonces, esas son las partes componentes de las infografías. Ya aterrizando al tema que nos atañe y en logística, vemos este tipo de presentación de infografías como referencia para ustedes. Y son bonitas. Entonces, ¿se dan cuenta que esto llama la atención leerlo? ¿Les parece agradable las infografías? Les pregunto. Señora. ¿Verdad que sí? Entonces, no les gusta. ¿Por qué? Prefiero leer, profe. Prefieren leer. Entonces, son estilos de aprendizaje. Sin embargo, una cosa es lo que tú aprendes, de la manera que lo aprendes, pero si tú vas a divulgarle a un cliente, por ejemplo, un brochure o una información de la empresa que necesitas conocer, es más conveniente mostrarla de esta manera a mostrar un texto denso de información. Entonces, son estrategias también para la divulgación de información en sus organizaciones. Entonces, pueden tomarle fotico a este pantallazo para que tengan una referencia de cómo divulgar información. Les pido, por favor, subir esta fotico. ¿Está Camila Katie? ¿Camila no está? Ok. Litzy, ¿me colaboras, por favor, en la ficha 2104782 subiendo esta imagen? Te pido el favor. Sí, señora. Te Sí, quedo señora. agradecida. Y a Henry todavía está ocupadito. Parece ser. Entonces, en la 83, ¿quién me colabora subiendo las imágenes, por favor? En la ficha 2104783, ¿quién me colabora, por favor, subiendo las imágenes en el grupo de WhatsApp?
Yo las comparto. Denis, te quedo agradecida, mil gracias. Entonces, por favor, me avisan para poder pasar la siguiente diapositiva, cuando ya le tomen fotico. Ok, yo ya. ¿Listo? Doctora, Gracias, Litsi. ¿Y Denis? ¿Listo? Perfecto. Ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, ya sabemos qué es una infografía. Ya nos queda clarísimo. Y entonces ahora, ¿qué es lo que debe ir en la infografía? Acá hay un texto. Todo lo que acabo de leer, ahí está lo que debemos subir, pero aquí está más explicadito. Entonces, ya sabemos cuál es el título de la infografía, que es lo que está en naranja. Bien. Ahora, variables que debe determinar la demanda del mercado para dicho producto y variables para su entrega al consumidor final. Entonces, estos asteriscos son los temas que usted debe abordar en esta infografía que va a diseñar. ¿Qué temas? Tiene 1, 2, 3, 4 tipos de temas que va a incorporar en esa infografía. Entonces, veamos el primero. Dice que en esa infografía usted debe divulgar o mostrar cuáles son esas variables para determinar la demanda del mercado para este producto. ¿Qué producto? El producto que usted ha manejado siempre para el desarrollo de las evidencias, o si lo van a hacer en grupo, pues definan un producto que deseen trabajar. Bien, eso ya es decisión de ustedes. Acá es digamos, lo que el grupo decida o la persona decida tomar. Entonces, acá no hay camisa de fuerza, el producto que usted decida. Es conveniente, sin embargo, que maneje el que ya venimos manejando de la evidencia 1 y 2. Y ese va amarrado a la de la actividad de aprendizaje 6, de la actividad de aprendizaje de la fase de análisis que explicamos en la sesión anterior. Bien, entonces, variables para determinar la demanda del mercado y variables para la entrega de ese producto al consumidor final. ¿Qué variables deben contemplarse? Tanto para determinar la demanda del mercado como para entregar al consumidor final ese producto. Bien, primer tema. Segundo tema, van a explicar en esa infografía cuál es el flujo de bienes y servicios. ¿Cómo es ese flujo de bienes y servicios? Es fácil porque se puede hacer a través de una imagen. ¿Desde qué? Entonces tengan en cuenta que ese flujo va desde la adquisición de la materia prima de ese producto para poder producir ese producto hasta que ese producto es entregado o producido, ¿sí? O es entregado al consumidor final. Ese es. Entonces, desde la adquisición de la materia prima de insumos en su punto de origen hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo. Tener en cuenta ese alcance de ese flujo de bienes y servicios. Ahora me dice, adicionalmente, relacione la documentación requerida, que es lo que dice aquí en esta estrellita. Relacione la documentación requerida en cada uno de los lugares por donde va a transitar su producto. Recuerde que estos documentos dependen del modo de transporte que usted define para trasladar ese producto al punto de destino o consumidor final. Entonces, esta es una tabla que les va a servir, sin embargo, ustedes deben investigar. Esta es una tabla que les agradezco también que lo suban al grupo, Litsi y Denis, para que tengan la referencia. Entonces, de acuerdo al modo de transporte, nosotros tenemos una documentación requerida para desarrollar ese proceso de distribución física internacional de la mercancía o del producto en este caso que escogieron. Bien, entonces no lo voy a leer, me toman por favor foto. Este documento ustedes lo pueden descargar también en Logística Internacional y Distribución Física Internacional. Y este es otro, digamos, acá tienen un documento y acá está más explicado por los documentos, uno por uno, y acá está consolidado como lo ven en la tabla. Bien, entonces les pido por favor que tomen fotico, me confirman si ya tienen la fotico en WhatsApp. Sí, señora. Bien, gracias, Litsi. ¿Denis? Sí, señora. Perfecto. Entonces ya saben a qué documento se refiere este segundo punto. Bien. Ahora, tercer punto. Explicar el apoyo tecnológico que se requiere para el intercambio electrónico de datos en el proceso de distribución. Entonces, también en esa infografía vamos a especificar qué apoyo tecnológico requerimos para hacer ese intercambio electrónico, obviamente de los datos, de la información, en ese proceso de distribución de ese producto que escogieron para esta infografía. Y finalmente, el último tema a abordar en esta infografía es identificar los valores agregados que permitan cumplir satisfactoriamente con el proceso de distribución de ese producto.
Eso es lo que vamos a hacer en la infografía. Lo pueden hacer en 2 hojas o lo pueden hacer en una. Ustedes deciden la extensión que le den. No hay, la idea es que se haga en máximo 2 hojas, o mínimo 1 hoja. Ese es el rango para que, por favor, organice muy bien la información y quede presentada adecuadamente. Y a esta foto, a este slide, a esta diapositiva, por favor, les pido también le tomen fotico y me la compartan en WhatsApp. Lipsy y Denis. ¿Me confirman cuando ya esté, por favor? Sí, señora, ya la compartí. Sí, señora, vale. Gracias, muy amables, señoritas, muy amables. Entonces, preguntas acerca de la evidencia 3, infografía. ¿Tenemos? ¿Todo claro? Última palabra. Ok, entonces, ¿cómo se va? Sí, señora, por mí, Ok. cartas. ¿Por ti qué? Perdóname. Está claro, instructora, muchas gracias. Ah, ok, perfecto. Bueno, entonces, esta evidencia se va a valorar con 7 criterios. 7 criterios se van a valorar en esta evidencia. ¿Alguien tiene una pregunta, perdón? Sí, señora. Ok. Pare un momentico. Instructora, una pregunta. Ese juego esa combinación entre flechas, textos, imágenes, obviamente todo tiene que ir correlacionado, ¿no? Me imagino, es lo más lógico, todo tiene que ir correlacionado. Esas imágenes a las que hace referencia, tiene que ir una, ¿cómo le explico? En la parte inferior de la infografía pueden poner fuentes, 2 puntos, y pegan los enlaces de las fuentes. Muy pequeñita la letra, para que no tenga mayor protagonismo en la infografía como tal. Eso, sí, porque pues yo pensé yo pensé que se le colocaba como una especie de comentario a la imagen. Sí, Sí. normalmente se debe manejar las normas APA últimas, pero por infografía se puede manejar al final, como un documento de presentación de proyecto. Ah, ok, pero muchas gracias, instructora. Con muchísimo gusto, Henry. Entonces, como les decía, esta evidencia se va a evaluar a través de 7 criterios. El primero de ellos es si el aprendiz en esa infografía la elaboró de acuerdo a la estrategia de distribución que puede ser empleada para la distribución del producto escogido. 2, mencionó en ella la estrategia que va a seguir, determinando las variables que den cuenta de la demanda del mercado para el producto que escogió. Tercero, incluyó en esta evidencia las variables que permitan aplicar la estrategia en mercados internacionales y nacionales. Bien, utilizó recursos gráficos para explicar el flujo de bienes y servicios. Utilizó recursos gráficos para explicar el apoyo tecnológico requerido para el intercambio electrónico de datos y la identificación de valores agregados. ¿Qué quiere decir este cuarto y quinto criterio? Es decir, utilizó recurso gráfico, es que no me entregue esta respuesta a estos puntos en un texto, en un párrafo, sino a través de recurso gráfico, imagen acompañado de texto y flechas. Bien. El sexto criterio dice, indicó cuáles son los modos de transporte y la documentación requerida en cada uno de los lugares por donde va a transitar ese producto utilizado para esta evidencia, para el desarrollo de la presente evidencia. Y finalmente, como en todas las evidencias, que se entregue de manera oportuna y se envíe a través del enlace establecido. Bien. Hasta aquí es clara la evidencia número 3. Para continuar con la evidencia 4. Profe, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, señora. Bien, profe, gracias. Ok. Profe, Cuéntanos una tu pregunta. pregunta. Como es tanto nacional como internacional, ¿hay que hacer 2 infografías? No, en esa misma la puedes explicar, en esa misma. Si les parece más claro hacerla aparte, la pueden hacer, no hay ningún inconveniente, pero la pueden hacer en esa misma. Pero es decisión del grupo si lo manejan de manera particular, si lo manejan de manera diferencial. Ah, ok, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Vale. Para una pregunta. ¿Sí, señor? Pues no sé si estoy mal. Una infografía no tiene que ser lineal o no tiene que seguir un orden. O es que no me.
No me Ok. di cuenta por Esta eso es, le... esta es una infografía. Lo que estás viendo en la diapositiva en este momento es la infografía. Tú tienes una serie de ideas o temas. Son los que mencioné. Tú lo que debes hacer es agruparlos de una manera organizada, que se correlacionen unos con otros y que cuando tú plasmes la información, cualquier persona que la lea comprenda todos los temas que deseas proyectar o explicar. Ese es el objetivo principal. Ah, ya lo entendí. Es que lo pensé como más, como un diagrama de flujo, más o menos, o sea, me lo ideé. Mm, Pero entonces este no tiene que ir así siguiendo una consecuencia de flechas, sino pues todo va agrupado. sí, así es. Sí, señor. Así como les estoy mostrando. Sí, así es, Henry. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, con muchísimo gusto. Vamos entonces a continuar con la explicación de la evidencia 4. Por favor, muy atentos a esta evidencia que no es que sea larga, pero debemos tener mucha atención a cómo desarrollarla. Entonces, al igual que la evidencia 3, podemos desarrollarla de manera individual o grupal. La deben desarrollar en el formato Word Sena. Debe tener portada, tabla de contenido. Por favor, les pido, le tomen fotico, chicas, a esta diapositiva y la publiquen en WhatsApp. Debe tener desarrollo de la evidencia que consta de 5 puntos. Esta evidencia consta de 2 partes, una parte A y una parte B, realmente. Y dentro de ella tiene unos subpuntos. Entonces, ahorita les voy a explicar. Posteriormente, desarrollan la bibliografía, ociografía y las conclusiones. Entonces, vean ustedes esta evidencia número 4, posterior a la evidencia 3, infografía, hasta la evidencia 4, diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. Eso es lo que vamos a aprender a desarrollar. Entonces, tienen ustedes, en esta evidencia, la diferencia sí es de la información que tienen ustedes disponible en la guía de aprendizaje 8, difiere a la que tienen ustedes en este enlace de la evidencia. Acá sí se explica exhaustivamente lo que deben desarrollar para esta evidencia. Entonces, solamente se guían de cómo desarrollar la evidencia a través del archivo que está dispuesto en la evidencia 4, que es este que estaba ubicado en el primer punto. Dar clic aquí para ver la evidencia. Una vez descarguen este archivo, descargan también el instrumento de evaluación donde tienen ustedes la guía sobre qué es lo que se les va a calificar en esta evidencia. Y desarrollada ella, se envía a través de ver evidencia, como lo hacen de manera continua. Ok, entonces, como les indiqué, es diferente lo que está o es incompleta la información que está en la guía de aprendizaje. Para el desarrollo de esta evidencia, deben guiarse en el archivo de explicación de la evidencia que está en el link de evidencia. Bien, en este punto 1. Iniciamos entonces con la explicación de la actividad 4, diseño del plan de ruta y red geográfica de transporte. La introducción de la evidencia dice así: dentro de los procesos logísticos, la definición de rutas de traslado juega un papel importante para establecer la red geográfica de transporte. Y hoy vamos a ver dos conceptos fundamentales para la gestión de transporte, y es la red geográfica de transporte y el plan de ruta. 2 conceptos fundamentales, entonces, por favor, muy atentos. Por tal razón, para esta evidencia se debe diseñar un plan de ruta y la red geográfica de transporte para la distribución del producto mencionado en la evidencia 2 que explicamos en la semana pasada, ¿bien? Que es la de taller lead time aplicado, ¿bien? Entonces, sobre ese mismo producto vamos a trabajar esta evidencia 4. Como les comenté, esta evidencia está constituida por 2 partes, una parte A y una parte B. Vamos a iniciar con la explicación de la parte número A. Para esta primera parte o etapa de la evidencia, esta primera parte, parte A, se llama también fase de diseño. Bien, la parte A de la evidencia se llama fase de diseño. Y esta fase de diseño consta de un punto 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta primera parte de la evidencia tiene 7 subpartes. Y la parte B sí tiene solo una parte. Bien, entonces vamos a explicar el punto A1 de la parte A de la evidencia llamada fase de diseño. Entonces, dice el primer punto: basado en el producto, lugar de origen y destino, trabajados en la evidencia número 2 de la actividad de aprendizaje, taller lead time aplicado,
Va a definir usted un plan de ruta óptimo y un plan de ruta alterno o alternativa, una ruta alternativa. Bien, entonces acá le están pidiendo dos rutas, una ruta óptima para poder transportar o trasladar ese producto y una ruta alterna, como lo vimos en la explicación de la sesión anterior, donde les expliqué los tipos de rutas. Entonces, para esta mercancía o este producto que ustedes van a transportar o van a exportar o van a importar. Para esto, puede tener en cuenta las lecturas realizadas en la actividad de contextualización de esta guía, es decir, deben tener en cuenta la información del material de estudio y del material complementario. Este punto A1 pide que usted desarrolle una tabla, y esta tabla, la que estoy aquí señalando con una flechita, que esa tabla le puse el nombre de variables descripción de plan de ruta internacional óptima y ruta alternativa. Esta tablita usted la puede editar, le puede adicionar más variables, más filas, ¿bien? Pero columnas, digamos, no sobraría si de pronto le agrega una más, pero es decisión de usted si la desea editar. Sin embargo, esta es la referencia para que parta para el desarrollo de la evidencia. Entonces, este plan de ruta es la descripción desglosada de cómo va usted a llevar ese producto desde el punto de origen al punto de destino. Todo el proceso paso a paso de lo que va a pasar, hacia dónde la va a llevar, todos los transbordos que se deberán hacer, todos los medios que se van a manejar o a seleccionar y los tiempos, que es el lead time. Bien, y al final de esto van a calcular el tiempo total de la ruta óptima y el tiempo total de la ruta alterna en minutos y segundos o en minutos y segundos, como ustedes lo deseen manejar. Bien, entonces, por ejemplo, acá dice que sale del CEDI ubicado en tal parte y acá el de la ruta alternativa. Bien, que en este caso pues se sale del mismo lado, tanto por la ruta óptima como por la ruta alternativa. Recuerden que la ruta alternativa es como el plan B o la contingencia. En caso tal no se puede dar por la ruta óptima, la ruta tiene el segundo plan, que sería el plan alterno. Luego pasaría que a un transporte que lo podrán hacer a través de un medio, en este caso un camión, y en ambas opciones se maneja a través de modo carretero o terrestre. Luego de eso, ¿qué pasa? Entonces se hace un cargue en el terminal aéreo, también, ¿bien? Entonces, por ambos lados, esta empresa, digamos, escogió que se hiciera en modo terrestre y modo aéreo. Pero ustedes pueden escoger una ruta alternativa, otro modo de transporte diferente al de la ruta óptima. Y ahí está específico el destino, hacia dónde va primero, el tiempo de vuelo de este recorrido, el destino, digamos que acá no aplica, pero acá sí, dependiendo de la ruta como usted la definió, el tiempo de vuelo en este caso, al no haber, pues sería 0, y en este sí. La distribución en cuánto tiempo se va a dar y la entrega final en cuánto tiempo se va a dar, tiempo total y calculan el lead time. Esto solamente el punto A1, muy sencillo, muy fácil. Punto A2, determine un sistema de información que permita realizar el control, seguimiento y contar con la información en tiempo real del traslado de la mercancía. Entonces, acá está, esta información que se está solicitando es el software como tal, ¿bien? Las herramientas tecnológicas que se requieren. Entonces, acá les explico aún más este punto A2. Dice que deben investigar y proponer un sistema de distribución que permita obtener, suministrar información, hacer seguimiento y control en tiempo real, porque yo necesito la información en tiempo real, no una información atrasada, de cómo va el traslado de la mercancía, en qué punto de la ruta va, para poder tomar decisiones si hay que tomarlas, y controlar todo ese proceso, hacerle trazabilidad a la ruta. Bien, entonces esto es lo que me permite a mí eso, trazabilidad a la ruta, que ustedes deben investigar a través de qué herramientas tecnológicas pueden hacer, qué softwares o herramientas en general de información pueden usar para poder lograr el objetivo que está acá. Obtener, suministrar y hacer seguimiento y control de la mercancía en tiempo real. Ese es el objetivo. Ustedes deben analizar qué herramienta logran cumplir con ese objetivo. Bien. Les pido el favor a Litsi y a Denis que me le tomen fotico a esta diapositiva para publicar en el grupo. Bien. El punto A3. Este punto A3 dice que defina
en ese plan de ruta mínimo 2 modos de transporte. Es decir, en esta tablita usted debe contemplar mínimo 2 modos de transporte. No puede decir que todo lo va a manejar por avión, porque realmente no es posible casi nunca, excepto, digamos, que estemos en otro país. Necesitamos usar, así sea terrestre. Entonces, deben tener en cuenta, pueden usar férreo o marítimo, ustedes escogen. Ustedes saben cuáles son los modos y cuál es el más conveniente de acuerdo al producto escogido. Bien, entonces, tanto para la ruta óptima como para la ruta alternativa o alterna, deben usar mínimo 2 modos de transporte. Hasta aquí tenemos preguntas del punto A1, A2 y A3 de la evidencia 4. Profe. ¿Sí? Buenas noches. ¿Me puede explicar cómo fue lo de la A3? ¿Cómo así? O sea, en la ruta óptima y en la alternativa son dos modos de transporte. Debes, durante el transporte del recorrido que vas a hacer desde el punto de origen al punto de destino, deben haber mínimo 2 modos de transporte que usted va a usar, mínimo 2. ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que está acá usan camión y usan terrestre y usan aéreo. Esos 2 modos de transporte. Pero usted puede usar otros modos de transporte. No tiene que ser camión y aéreo. Puede usar los otros 2 que faltan. Pero entonces, profe, digamos, como va ligado a la evidencia 2, yo, por ejemplo, usé camión y aéreo, pero si entonces bueno, llego a usar, digamos, otro medio de transporte, entonces comería más tiempo a la hora de transportar el producto. Esa afectarían los tiempos. Esa decisión es de ustedes, porque acá el objetivo es mirar eso, analizar cuál es la mejor opción, el mejor plan de ruta. Por eso es la planeación y por eso estamos en la fase de diseño de la ruta. ¿Bien? Ya es decisión tuya si vas a usar los 4 modos de transporte, si vas a usar 3, si vas a usar 2, pero mínimo son 2. Mínimo son 2. Listo, profe. Ok, ¿había otra pregunta por ahí, creo? Sí, señora. Ok. ¿Cuál es su pregunta? Una pregunta. En la A2 nos dice que pues que el sistema de seguimiento, ¿cierto? Pero ¿toca explicarlo al detalle o solo se dice seguimiento tal o tal plataforma y ya? Debe decir cuál es el nombre de ese software o de esa plataforma tecnológica y los beneficios de ella que dan cumplimiento, obviamente, a este objetivo: obtener, suministrar, hacer seguimiento y control en tiempo real del transporte de la mercancía. Debe tener ese alcance, esa herramienta que escoja. Ok, muchas gracias. Con muchísimo gusto, Henry. ¿Más preguntas para continuar? Yo tengo una pregunta, instructora. En el punto A3, elijar los 2 de transporte, ¿esos pueden ir incluidos en la misma tabla? Deben ir incluidos en la tabla. Y ponen el modo de transporte y pueden especificar el medio, modo y medio de transporte. ¿Sí? Ok, gracias, sí, señora. Gracias. Ok, con muchísimo gusto. Bien, entonces acá tienen ustedes un ejemplo de la tabla. Pueden también, por favor, tomarle, estimadas aprendices, fotico y pasarla en el grupo de WhatsApp. Esta tabla es la misma que vieron ahorita, solo que le hice una diapositiva específica para ella. Y aquí le agregué el tiempo total de la ruta. Bien, el tiempo total de la ruta. Entonces suman, como hallaron el lead time, pero entonces para esta tabla sí le agregan esa última columna del tiempo total de ruta. Y acá le puse pronto más especificidad a lo que está acá, si se dan cuenta, para que se me orienten un poco más, destino 1, destino 2. Entonces, de pronto la descripción sí les pido que se guíen más por esta, pero si deben agregarle, como les indiqué, más información, está abierta la tabla. Esta es una tabla de referencia. Pensé que había una pregunta, vale, perfecto. Entonces, pueden también adicionarle, si desean, el mapa de la ruta, el mapa sencillo. Es decir, sale en avión, pasa luego por camión terrestre, digámoslo así, y llega al punto destino. ¿Bien? Por la ruta óptima o por la ruta alterna. Pueden ponerlo. Señor. Una otra inquietud que me salió,
Un ejemplo, ya que usted estaba hablando del asunto de que como es un plan de ruta, entonces se puede colocar un destino 3 y puede colocarse, digamos, en vez de aéreo, así como tú dijiste, digamos, férreo o marítimo. Sí, claro, porque tiene la opción de los 4 modos de transporte. Tú escoges de acuerdo a la necesidad lo más conveniente para que sea, obviamente lo más óptimo en Pero, recursos, en tiempo. pero entonces, digamos, cuando vamos a rellenarlo de cargue, se tendría que colocar la otra medio de transporte en la ruta alternativa, ¿no? O Claro, sea, un ejemplo, cargue, vehículo terrestre de tren, un ejemplo, ¿sí? exactamente. Ah, listo, listo. Vehículo terrestre de tren sería vehículo, tren, férreo, Férreo, sí. férreo, tren. Uh-huh. Ah, Sería listo. modo y medio. Ujú. Vale, con muchísimo gusto. Entonces, no es obligación que hagan la gráfica para este primer punto A1, pero la pueden pegar, simplemente esta es una referencia, pero sí o sí la tabla la deben entregar completamente diligenciada. Y acá le puse por colores porque obviamente el destino, digamos, lo del destino 1, pues va en color verde, que es el tiempo de recorrido de este destino, el sistema que voy a seguir para hacerle trazabilidad a ese trayecto, y así con el destino 2, dependiendo de cuántos destinos tenga su ruta, porque eso depende de qué tan larga es para llegarle al consumidor final. ¿Bien? Entonces, ¿ya le tomaron fotico? ¿Me confirman, chicas? Sí, señora. Ok, perfecto. Sí, señora. Gracias. Entonces, dice, después de contar con toda la información, vamos a hacer entonces la red geográfica de transporte. Bien, entonces, la red geográfica de transporte, cuando ustedes le llaman red geográfica de transporte, dimensionen ya a distribución física internacional de un producto, ya importaciones o exportaciones. Y en este punto, entonces, lo que vamos a hacer es, en el punto A4 dice, elabora el esquema gráfico de la distribución física internacional. Para ello, vamos a tener en cuenta la información de la tabla 1 que desarrollamos en la evidencia 2 del taller Lead Time aplicado. Toman esa misma tabla y la pegan acá para el desarrollo de esta evidencia. Entonces, este punto A4 solamente es pegar esa tabla que ya diligenciaron ustedes. Acá, como muchos describieron el texto, pues van a tener que pegar el texto, por lo que era largo, ¿bien? Pero sí van a hacer la descripción de los gráfica, de los loguitos, para que se vea aquí tal cual el esquema gráfico de la distribución física de cómo se maneja gráficamente, ¿bien? Porque entonces no se va a ver bien estos agentes que están acá, los operadores no se van a ver bien acá si me lo pegan en texto. O sea, si van a hacer aquí el resumen, como lo estamos viendo acá gráficamente, se recibe en el sede ubicado en la calle tal de Avenida Oaxaca, Cundinamarca, Bogotá. Pasa luego al transporte interno manejado por el operador logístico Logix SA y así sucesivamente con todo, y llega aquí a Miami, Florida, código ZIP 1259, Miami, Florida, Sí, o sea, me hacen ahí todo el desglose de lo suyo, de lo de ustedes, de una manera gráfica. Ese es el esquema gráfico de distribución física para ese producto particular que escogieron. Bien, hasta aquí del punto A4 tenemos preguntas. Por favor, le toman fotico, niñas, a esta diapositiva y la publican en el grupo. Sí, señora, ya la tomé. Ok, ¿hay preguntas? ¿Me pareció? ¿No? Bueno, entonces hasta aquí vamos bien. Vamos entonces con la explicación del punto A5. Dice que defina el transporte internacional a utilizar y justifique por qué utilizaría ese transporte para este producto. Entonces, vamos a indicar el tipo de transporte internacional que vamos a utilizar para mover o trasladar ese producto que escogimos. Entonces, lo que estamos pidiendo aquí es que haga un texto, un párrafo o 2 o 3 párrafos donde usted justifique. Entonces, no lo voy a leer, pero acá hay un ejemplo, es un ejemplo guía para que tengan presente de cómo van a justificar el por qué escogieron ese transporte para ese producto. Bien, entonces, esto es la explicación del punto A4 y A5. ¿Ya le tomaron fotico, Litsi y Denis, para pasar a la explicación del punto A6? Sí, señora, ya la tomé. Ok, perfecto, mil gracias. ¿Es claro la explicación del punto A4 y A5, estimados aprendices? Sí, señora.
Gracias. Perfecto. Muy bien. Vamos entonces con el A6. El punto A6 dice lo siguiente. Identifique y le agregue la palabra y describa, porque en la rúbrica de calificación también voy a calificar y ahí está explícito la descripción. Entonces vamos a identificar y describir los factores. No solamente es decir cuáles, sino también que los explique. Por eso dice que los describa o los explique. Bien, identificarlos y describirlos. Que intervienen durante el proceso de transporte de la mercancía. Vamos a describir cuáles son esos factores que intervienen durante el transporte de la mercancía que usted escogió, o el producto que usted escogió, y va a elaborar una breve descripción de cada uno de estos factores, ¿bien? Incluyendo las condiciones a tener en cuenta para el cargue y descargue de esa mercancía. ¿Qué condiciones se deben tener? Bien, entonces acá les puse un ejemplo guía de cómo pueden hacer esa tablita donde describen los factores a tener en cuenta y la descripción de cada uno de esos factores. Bien, entonces del punto A6 es importante también en cuenta que lo que vamos a cumplir o desarrollar en este punto son dos partes. Uno, identificar y describir los factores del proceso de transporte. Y dos, relacionar las condiciones a tener en cuenta para cargar y descargar esa mercancía. ¿Qué deben tener en cuenta? Y eso vimos ya, esa información, en la explicación temática de la sesión anterior. Bien. Hasta este momento, el punto A6 es claro para pasar con la explicación del A7. ¿Me confirma, por favor? Sí, señora. ¿Bien? Ok, perfecto. Señora. Perfecto. Muchísimas gracias, estimados aprendices. Entonces, vamos con la explicación del punto A7. Vamos entonces a desarrollar ya la gráfica de la red geográfica de transporte que vamos a utilizar para esa distribución física internacional de ese producto. Desde el producto destino, Colombia, por ejemplo, al producto, desde el producto de origen hasta el producto destino que lo vamos a llevar. Bien. Entonces, para esta red geográfica de transporte que vamos a escoger de distribución física internacional de ese producto, vamos a incluir en ese mapa, por favor, tengan muy en cuenta estas variables que vamos a contemplar en ese mapa. Vamos a describir cuál va a ser la distancia a recorrer. Pueden hacerlo de acuerdo al modo de transporte. Por ejemplo, si del punto de origen al punto, al recorrido 1 se demora tantas millas o tantos kilómetros, en aéreo, pues describirían cuánto en tiempo. Si de ahí pasa a férreo, entonces hasta tal punto de destino, entonces tanto tiempo. Y así lo pueden describir y pueden hasta incorporar el avioncito, el loguito del avioncito, o el loguito del ferrocarril, o el loguito del transporte terrestre que escogieron. Y así con todo para que se vea de esa manera claro, visualmente, cómo es el recorrido y a través de qué modo se va a dar. Entonces vamos en que en esa gráfica voy a especificar la distancia, los tiempos de recorrido, cuánta distancia va a recorrer, cuánto tiempo se va a demorar. Recuerden que la distancia, digamos, cuánta en medida, obviamente, cuánto tiempo se va a tardar y los nodos. Entonces, ¿los nodos a qué se refiere? Puntos de conexión o transferencias que se deberán dar o realizar durante ese recorrido al punto destino final. ¿Qué transferencias se deberán hacer de la mercancía o, en esos puntos? ¿Qué aeropuertos por cuáles aeropuertos va a pasar esa mercancía? Y de la manera gráfica, que es lo mismo que nosotros vemos aquí en esta tabla. Bien, digamos, hasta que llega al consumidor final. Bueno, pero obviamente en un mapa. Entonces, vamos entonces a diseñar esa red geográfica de transporte que asegure que ese traslado de ese producto desde el lugar de origen hasta el consumidor final va a llegar en óptimas condiciones, en los tiempos pactados y cuidado y seguridad de esa mercancía. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces en qué herramienta hago esa ruta? Pego un mapa y sobre esa hago unas líneas y pueden hacerlo así, con colores, con una simbología. Pueden usar Google Maps, que es una herramienta fácil de usar para poder describir estas rutas, este ruteo.
Y finalmente la evidencia que me dice, entonces dice que de acuerdo a cada uno de estos puntos que desarrolle, va a entregar la ruta, el plan de ruta con la red geográfica de transporte para transportar ese producto que escogió. ¿Bien? Ok. Es importante que tengan en cuenta la diferencia entre una red geográfica de transporte y un plan de ruta. Visualmente ustedes ya pueden ver en esta diapositiva la diferencia. Al costado izquierdo, la ruta geográfica de transporte es una gráfica geográfica de un mapa donde se describe linealmente la estructura física del recorrido, del recorrido del punto de origen al punto de destino de la carga, donde en esta sí se especifica todo lo que son las conexiones, transferencias, aeropuertos, distancias y tiempos. Bien, en esta. Y el plan de ruta ya es una tabla donde nosotros ajustamos minuciosamente desde que sale del punto de origen, sedi o planta, donde nosotros tengamos ese producto y lo vamos a llevar luego, ese medio va a ser tal, por ejemplo, terrestre, y va a salir de mi planta de Chía al Aeropuerto Internacional Dorado de Bogotá, entonces va a demorarse, va a tardar tantos kilómetros en llevarse, que sería la distancia, se va a demorar 2 horas, dependiendo de la hora que salga, en llevarse esa mercancía, cuánto tiempo va a ser el tiempo de cargue. De ahí sale a otro destino que va a ser, por ejemplo, el aeropuerto de Newark en Nueva Jersey, entonces pasa a otro modo, se demora tanto, y ese es el plan de ruta hasta que llega al consumidor final. Entonces, eso desglosado es la diferencia entre esos dos conceptos vitales que vamos a manejar para esta evidencia número 4 de la actividad de aprendizaje número 8. ¿Bien? Y finalmente, la parte B de la evidencia 4 de la actividad de aprendizaje número 8 es esta. Entonces, una vez usted ha hecho lo anterior, vamos a hacer un video. Como lo hicimos en la maqueta de la fase de análisis, vamos a hacer un video donde vamos a sustentar esa red geográfica de transporte y esos planes de ruta, tanto óptimo como alterno. Entonces, lo que me solicita en esta evidencia, en esta segunda parte de la evidencia, que esta parte se llama fase socialización de los resultados, que se va a hacer a través de la herramienta de video, vamos a socializar a través de un video que no va a tardar más de 5 minutos esa sustentación donde aborde la información total lo que hicimos en la fase A de diseño. Vamos a describir todo lo que hicimos. Entonces, acá está la explicación exhaustiva de esta evidencia. Dice que el aprendiz o el grupo de trabajo debe realizar una sesión en línea a través de Google Meet u otra herramienta que usted decida, como ya ustedes ya manejaron la sustentación de la maqueta, tal cual lo van a hacer para esto, para esta evidencia. Ese video no va a contener más de 5 minutos y en él van a sustentar el desarrollo de todos los puntos de esta evidencia, actividad de aprendizaje 8, evidencia 4, teniendo en cuenta que todos los integrantes de este equipo de trabajo deben participar en dicha sustentación. Por eso es que pongo las foticos, deben verse las caras y cuando vaya a hablar va a mencionar su nombre completo. Dicho video pueden cargarlo en YouTube, como lo hicieron, o en Drive. Bien, deben incluir este enlace de YouTube o de Drive en su documento de Word donde van a explicar, donde va a ser el documento como tal de entrega. Entonces, esta evidencia tiene 2 documentos de entrega. Tiene el documento de Word donde está explícito la parte A y B, y en la parte B pegan el enlace, ¿sí? No hay necesidad de subir en otro envío el video, no hay necesidad, porque en la parte B del documento de Word va el enlace. Fíjense muy bien que ese enlace esté bien pegado, es decir, que esté bien enrutado, porque a veces yo le doy clic en ese enlace y no abre nada. Entonces debo volver a llamarlos a ustedes para decirles, por favor, tengan en cuenta que el video no lo puede calificar porque no abre. Entonces chequen, por favor, antes de subirlo, que evidentemente abra. ¿Bien? Les voy a publicar a continuación un video que encontré en internet donde explica esta evidencia, donde sustenta esta evidencia un aprendiz. Entonces, por favor, muy atentos. Voy a mostrarle a continuación el video.
Una red geográfica es denominada por un conjunto de líneas convencionales llamadas meridianos y paralelos, de tal manera que se puede localizar un punto en la superficie terrestre. Es clave que cada organización defina sus redes geográficas de distribución, que dependerán de factores como modo y medio de transporte a utilizar. Elegir de manera adecuada traerá consigo bajos costos logísticos. En este video se hablará sobre el plan de rutas de la comercializadora internacional de banano Tecbaco, ubicada en la ciudad de Santa Marta. Para esta comercializadora se propusieron y describieron dos rutas para el transporte de la mercancía, una óptima y otra alternativa. La ruta de transporte óptima tendrá como inicio de partida la sede principal de Técnicas Baltain, Colombia. Se procederá a transportar la mercancía por la vía alterna que conduce al puerto de Santa Marta, que aunque con más kilómetros por recorrer, la normativa estipulada por la alcaldía impide que camiones de transporte circulen por la malla vial de la ciudad. Este recorrido por la vía alterna tiene aproximadamente 28 kilómetros que conducirán al puerto de Santa Marta. La carga será enviada en contenedores, por lo que se hará el primer descargue en el patio de contenedores, para luego proceder a embarcarla en la terminal de carga general con rumbo al puerto de Charleston, Carolina del Sur. Conducir los contenedores desde la terminal de Charleston hasta su punto de llegada final queda a cargo de Chiquita Brands, quien será su distribuidor en Wilmington, Carolina del Norte. La ruta alternativa presentará variaciones dependiendo de lo que se requiera y la eventualidad que se presente en la ruta principal. El monitoreo que se realizará en tierra para Colombia y Estados Unidos estará a cargo de Monitoreo Inteligente, empresa la cual proporcionará el sistema Guardián GPS. La empresa es elegida porque integra 4 elementos fundamentales como lo son unidad rastreadora, plataforma web, aplicación móvil y central de monitoreo, las cuales proporcionarán un monitoreo constante a través de las 24 horas del día. Para el rastreo marítimo se usará el dispositivo instalado en los buques de carga conocido como ST-6100, el cual es un dispositivo de localización de buques para comunicaciones marítimas. Se usará en tierra camiones que puedan transportar contenedores de 40 pies, debido a que la demanda exigida por Chiquita Brands es alta. Para el transporte internacional se usarán buques que hagan el traslado desde el puerto de Santa Marta hasta el puerto de Charleston. Esto debido al número de contenedores que se envían, por lo que se abaratarán los costos de envío. Muy bien. ¿Escucharon el video, chicos? Sí, señora. Señora. Ya les queda más claro lo que se necesita. Profe. Sí, señor. Una pregunta. ¿El video tiene que ser necesariamente así? No. No así tan elaborado. Ustedes lo pueden hacer como una sesión en línea, como lo estamos haciendo en este momento, como lo hicieron con la maqueta. Lo que les pedía al favor era que tuvieran esa referencia para que vean cómo es el proceso de divulgar la información, cómo se divulga la información y qué se pretende de ella. Ah, bueno, ya me estaba preocupando. No, tan elaborado, no se afanen. ¿Señor? Tengo una pregunta, instructora. Sí. Para esta red de geográfica de transporte, hay que tomar, como quien dice, la ruta de nodo a nodo, ¿cierto? Es lo que vi más o menos en el video. Ellos toman, digamos, el mapa desde el primer nodo hasta el segundo nodo, toman la ruta y hacen la descripción de esa... De principio a fin. Sí, así es. Después la siguiente. Ya, ok. Muchas gracias. Todo de principio a fin supremamente desglosado como lo viste en el video. Por eso les pasé el video. Es muy específico lo que van ustedes a explicar en ese video. Dime. Lina, una consulta. Sí, señor. Es que en lo que nos dijiste ahorita decía que los pormenores, entonces es como, o sea, lo que ellos hicieron fue como una exposición, expusieron casi como que el trabajo de lo que se hizo en la durante sustentación. todo el flujo de la importación. Así es. O sea, ¿es hablar de los pormenores o hacer una presentación? Es el plan de ruta lo que van ustedes a sustentar, tal cual como lo vieron en el video, con los pormenores. Pero si no se puede, cuando hablamos del...
Perdóname, Sí, dime. sí. ¿A qué se refieren los pormenores entonces? Como lo decía en el video, entonces, va a pasar la ruta tal cual como va a seguir en su curso normal. Si nos pasa esto en la ruta principal, que sería la ruta óptima, vamos a tomar la ruta alterna, que sería a través de este camino, ¿sí? O sea, ahí lo que van a hacer, lo que están haciendo prácticamente es describiendo tal cual esto, pero en prosa. Lo que hicieron en el video es describir tal cual esto en prosa, verbalmente. ¿Y Profe, sería en presentación o es hablando así como usted nos dice cada Ustedes, uno? ustedes pueden coger la fotico de la tablita y le van explicando cómo lo hicieron en prosa, ¿bien? Solo tienen la En referencia de la presentación. tablita. Sí, exactamente. Listo. Ok. profe, qué pena. Señora, Una pregunta. dime. El trabajo no podríamos tener la opción de presentarlo en PowerPoint para así nosotros hacer el video más fácil y no creería yo que sería como doble trabajo al crear el video, porque es nosotros hacer el trabajo en Word, ¿cierto? Y después hacer un video así como usted nos lo mostró, como para ir explicando. Entonces, creo yo que sería como hacerlo en dos veces, no sé, según como entendí. Y si lo hacemos en PowerPoint, más fácil todos podríamos hacer el video ya explicándolo. Siempre y cuando esté contemplado lo que está acá, que es portada, Sí, tabla de contenido, desarrollo de cada uno de los puntos, la bibliografía, las conclusiones, no hay ningún inconveniente. Lo o pueden sea que hacer en podríamos PowerPoint. escoger, o sea que cada cual podría escoger como la opción más fácil para De acuerdo a lo realizarlo. que le convenga, sí. Sí, Sí, porque ah, no es listo, camisa de instructora. fuerza, porque para otra persona puede ser más práctico Ajá. poner solamente dos diapositivas, explicar en el video y no todo el trabajo en diapositivas. Ok, entonces usted ya no nos pondría problema como cada cual escoja la La mejor presentación opción. en la aplicación. Listo, gracias. Bueno, pues con muchísimo gusto. Entonces, esta es la manera que se va a evaluar esta evidencia 4. Esta es la rúbrica de calificación. Cuenta con 11 criterios de valoración. El primer criterio va a valorar lo que usted describa en el punto A1, el segundo en el punto A2, en el tercero, punto A3, en el cuarto se va a valorar lo que usted haga en el punto A7, en el quinto lo que usted desarrolla en el punto A4, en el sexto lo que usted desarrolla en el punto A5, y el séptimo y el octavo incluye el punto A6, lo que usted desarrolle en este punto, y el noveno es lo que usted haga en consolidado en el punto A y lo que haga en el consolidado en el punto B, el criterio 10. Finalmente, que se entregue a tiempo y en el enlace establecido en plataforma. Entonces, les pido favor a mis dos compañeras, mis dos aprendices, que me le tomen fotico, a Denis y a Litsi, me la suben en el grupo de esta fotico para que finalicemos con esa carga de información para poder Sí, tener señora. información de entrada para el desarrollo de esta evidencia. ¿Bien? Sí, Ok, señora. muy bien. Hasta aquí concluimos con la explicación de las evidencias de la actividad de aprendizaje número 8. Ya les expliqué todas las evidencias de la actividad de Profe, aprendizaje. Señor. profe, su merced nos puede hacer un favor, su merced nos puede compartir el link de esa exposición que nos mostró, como para tenerlo de ejemplo. Ahí le pueden tomar fotico, por favor. Las chicas, por favor, Litsi y Denis, le pueden tomar foto, por favor, a esta diapositiva y a esta. Sí, señora. Perfecto. ¿Listo? Denis también. Sí, señora. ¿Me devuelve, profe, la instrumento de evaluación, por favor? Gracias. Ahí. ¿Listo? Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces, listo, Wilson. Tus deseos son órdenes, Wilson. Muchas gracias, profe, muy amable. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esta información que ustedes están viendo es una información fundamental porque ya les había dado ya a ustedes un plazo, ¿recuerdan? ¿Hasta cuándo les había plazo para que se pusieran al día? Hasta este domingo, ¿verdad? Sí, señora. Muy poquitas personas entregaron esas evidencias, muy poquitas personas, las notas ya se encuentran actualizadas. Yo califiqué también inclusive hoy en la mañana lo que enviaron el fin de semana y ahorita califiqué unas que subieron en el transcurso de la tarde. Entonces, me preocupan muchas personas que todavía están atrasadas. Muchas personas aún están atrasadas y el tema es que aquí ya no se puede esperar porque, como les indiqué, las actividades de aprendizaje 8, ¿cuándo culminan? ¿Recuerdan? ¿Cuándo terminan las actividades de aprendizaje 8?
¿Hasta este qué? Hasta este domingo, ¿verdad? Hasta este domingo terminamos la explicación, terminamos el tiempo de entrega de la actividad de aprendizaje de las actividades de aprendizaje número 8, que son 4. Es decir, como ya nosotros salimos a vacaciones la segunda semana de diciembre, debemos dejar todo al día, todo al día. Y todo al día quiere decir que todas las actividades de aprendizaje deben estar entregadas por parte de los aprendices y calificadas por parte de los instructores. Por esta razón, este aviso a ustedes, los que estén atrasaditos en la entrega de evidencias. En caso usted esté pendiente de entregar evidencias correspondientes a la actividad de aprendizaje 5, a la actividad de aprendizaje número 6, a la actividad de aprendizaje número 7 y a la actividad de aprendizaje número 8, van a tener plazo hasta este domingo 15 de noviembre, hasta la medianoche. Y las personas que definitivamente a este plazo, 15 de noviembre, no entregaron esas evidencias completas de todas estas actividades de aprendizaje, inclusive hasta la 8 que expliqué hoy, a esta fecha, van a ser citadas. Yo envío reporte de notas el 16 de noviembre a todos. Les voy a enviar reporte de notas. Los que aparezcan pendientes ahí es donde yo voy a enviarles el miércoles 18, el lunes 16 lo voy a citar. Le envío la citación para que el 18 de noviembre nos veamos a las 6:30 con esas personas que tienen pendientes evidencias para concertar plan de mejoramiento con otras evidencias. Recuerden que los planes de mejoramiento se formulan diferentes evidencias de aprendizaje. Entonces, esto era importantísimo indicarles que no se me vayan a atrasar, que por favor estén muy pendientes de entregar todo a tiempo, ¿vale?